Que el Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Misael Jiménez, soy pastor de la iglesia Camino Nuevo y Vivo y es una bendición para mí traer el mensaje o compartir con ustedes palabra de Dios en esta mañana. Eh, el pastor Rubén me pidió que trajera mensaje, que compartiera con ustedes y es una bendición poder hacerlo, ¿verdad? Les mando un saludo de parte de toda la iglesia de Camino Nuevo y Vivo. Yo espero que todos ustedes estén muy bien, espero que todos ustedes uh, estén pasando este tiempo de cuarentena con sus familias, pero que también en este tiempo ustedes hayan tenido un acercamiento más cercano a Dios y que hayan podido profundizar en su relación con Él. Vamos a hacer una oración antes de iniciar con el mensaje. Yo les invito a que inclinen sus rostros y vayamos a la presencia de Dios en oración. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque durante todo este tiempo no nos ha faltado nada y tú has sido fiel. Señor, te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones, hables a nuestra mente, Señor, y nos permitas entender qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, que todo lo que yo vaya a decir en esta mañana sea palabra tuya, Señor, y que esta palabra pueda ayudar a quien la escuche, Señor, a transformar su manera de vivir, a transformar su mente, Señor, y que podamos llegar a ser personas cada vez más parecidas a ti, cada vez más parecidas a nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, con todas las personas que se han reunido para escuchar este mensaje y también estés con sus familias durante toda la semana, Señor, en sus trabajos, en sus estudios y en sus actividades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hablando con el hermano Rubén, él me comentaba acerca de el tema que vamos a ver el día de hoy y este tema es la fidelidad de Dios, ¿verdad? Este tema, bueno, es muy familiar para nosotros, lo hemos escuchado en demasiadas ocasiones y pues en el tiempo en que nosotros podíamos estarnos juntando en las iglesias, ¿verdad? Al momento de los testimonios, ¿quién no recuerda algún hermano, ¿verdad? Que nos haya dicho, Dios ha sido fiel conmigo en esta semana porque me ayudó en este y este y este asunto, o en esto y esto y esto, y la fidelidad de Dios se mostró conmigo esta semana, o la fidelidad de Dios se mostró conmigo porque mi familia estaba viviendo esta situación y entonces oramos y pedimos a Dios y Él nos escuchó y entonces el problema se solucionó y la fidelidad de Dios se presentó en nuestras vidas y pudimos comprobarla. Y es algo que nosotros hablamos uh, con mucha familiaridad, ¿verdad? La fidelidad de Dios no se nos hace extraña, la fidelidad de Dios no se nos hace algo que nunca hayamos escuchado. Estamos bastante familiarizados con esta fidelidad de Dios. Pero yo creo que es tiempo de que nosotros meditemos un poquito en este asunto de la fidelidad a un nivel un poco más profundo. Si bien nosotros conocemos que nuestro Dios es un Dios que uh, está al pendiente de nosotros, es un Dios que cuida de su pueblo, cuida de su creación y a pesar de que ahorita estemos viendo que la situación en el mundo es muy difícil, la situación es complicada y vemos que cuando parece que las cosas están arreglándose con esto de la pandemia, hay una versión nueva del virus o hay una segunda ola en algún país, un rebrote y parece que esto no acaba, ¿verdad? A eso agregamos todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que va pasando y en medio de todo esto vemos que Dios sostiene a su pueblo y eso es algo que a nosotros no se nos hace raro y es bastante bueno. Pero eh, creo que a veces olvidamos un poco esta fidelidad de Dios y lo que conlleva el que Dios sea fiel con su pueblo, ¿verdad? Hermano, Dios nos pide que vivamos en santidad, Dios nos pide que nosotros
estemos separados de todo y seamos exclusivos de Él. Y por eso, o más bien en base a esto, Dios nos ha hecho promesa, ¿verdad? De que Él será fiel con nosotros y tendremos bendición en nuestro hogar, tendremos bendición en nuestro trabajo y podemos descansar en esta promesa, en la fidelidad de Dios, cuando nosotros escogemos el camino del bien, ¿verdad? El camino que Él nos manda, el camino de su voluntad. Y para este mensaje me gustaría que fuéramos al libro de Génesis, al capítulo 39. Y esta historia no es ajena tampoco a nosotros, es una historia muy conocida, es la historia de José. Ahorita para este motivo de leer el pasaje voy a utilizar solamente el capítulo 39, versículos 22 y 23, pero quiero que nosotros veamos tres puntos o tres momentos en la vida de José que son muy, muy importantes, y en estos momentos vemos la fidelidad de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Es vista de una manera muy palpable, es vista de una manera muy notoria, y ahorita tocaremos estos tres puntos, pero vamos al pasaje. Sería Génesis capítulo 39, versículo 22 y 23. Dice así: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien, en este pasaje están las palabras claves, ¿verdad? Lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y muchas veces nosotros esperamos que la vida sea así, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos, que Dios lo prospere, que Dios le dé el visto bueno, que Dios lo bendiga, que tenga la aprobación de Dios. Y eso es bastante bueno, estamos buscando la voluntad de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de hacer las cosas, ¿verdad? Al momento de ejecutar alguna acción. Y esto es lo que se hace previamente, lo que se hace en lo oculto, lo que se hace en nuestra relación privada con Dios. Esto es muy importante y les voy a decir por qué. Cuando nosotros, hermanos, estamos buscando a Dios, cuando nosotros estamos buscando a Dios y queremos que haya bendición y queremos profundizar en una relación con Él y queremos llegar a una profundidad bastante notoria en nuestra relación con Dios, obviamente nosotros tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? De estar sentado viendo la tele o de estar sentado sin hacer nada, esto no es posible. Y para esto uno tiene que conocer a Dios por medio de la lectura de la Biblia, por medio del ayuno, por medio de tener este devocional, ¿verdad? De buscar a Dios cada mañana, de buscar a Dios cada día y de estar constantemente en una plática con Él, conectados con Él. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Al ver los tres puntos importantes en la vida de José, vamos a empezar a notar esto que les acabo de decir. ¿Qué es lo que hacía José en lo privado? ¿Qué es lo que hacía José en su relación con Dios, en su intimidad con Dios? Vayamos primero al inicio de las cosas, ¿verdad? Al punto número 1, en donde veremos la edad más temprana de José, en donde se nos empieza a hablar de José. Y ustedes conocerán perfectamente el relato, ¿verdad? Está unos cuantos capítulos atrás. Está en el capítulo 37. Y en este capítulo, pues bueno, se nos habla, nos da una introducción de cómo es José, de lo que hace José, ¿verdad? Sabemos que José es el hijo favorito de su padre Jacob, lo tiene en alta estima,
y por eso se le da o se le encomienda el vigilar a sus hermanos, ¿verdad? Y sabemos que el resto de sus hermanos no tiene muy bien visto a José. ¿Por qué? Porque José es el que comunica todas las cosas a su papá. Si ellos hacen algo malo, José va y lo dice a sus padres. Si ellos hacen alguna travesura por allá o se quieren pasar de listos con algún extranjero o hacer algo, José se entera y va y lo dice a sus padres. Y esto no es del agrado de sus hermanos. Y más tarde vemos que José empieza a soñar, ¿verdad? Estos sueños que son de parte de Dios, estos sueños que son, digamos, sueños proféticos en donde José está viendo por medio de una figura lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Y esto él a decirlo a sus hermanos y al decirlo a sus padres, pues tampoco le sienta muy bien. Y entonces conocemos a un José que muchos tildamos a veces de chismoso, muchos tildamos a veces de alguien que buscaba sacar ventaja de la situación o de la posición en la que su papá lo había puesto sobre sus hermanos, y nos vamos a veces con esa idea de José, ¿verdad? Pero quisiera que nosotros viéramos aquí algo muy importante, algo que no se nos dice, y esto lo tenemos que entender nosotros con respecto a la cultura judía, es que ellos en todo tiempo, desde que nacen sus hijos, ellos tienen esta costumbre de estar uh, enseñándoles las verdades bíblicas, así como para nosotros nos enseñan la revolución, la independencia. Pues bueno, lo que ocurre en la Biblia se lo enseñan a ellos porque es la historia de su país, es la historia de su nación, entonces ellos lo tienen que conocer. En este momento todavía no hay escritura, todavía no hay las leyes, todavía no hay algunos pergaminos que vayan hablando acerca de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Por lo tanto, esto se transmitía a las demás generaciones de manera oral. Se hablaba, se platicaba, se contaba y a la siguiente generación era lo mismo. Y por esta razón, ellos iban conociendo a Dios. Jacob había tenido un encuentro muy cercano con Dios, ustedes recordarán. Jacob fue transformado por Dios al punto en que Dios le cambia el nombre y ya no es más Jacob, sino ahora es Israel. Después él tiene sus hijos y uno de sus hijos es José. Por lo tanto, yo me imagino que Jacob o Israel en algún momento debió haber hablado con José y con sus hijos y debió haber hablado de todo esto, ¿verdad? Les dio a conocer a Dios de la manera en que él lo conoció. Entonces para José y sus hermanos Dios no era algo ajeno, no era algo que ellos no conocieran. Ellos lo conocían por lo menos de parte de lo que su padre había vivido. Entonces vemos que en este punto José debe de tener el conocimiento de Dios de alguna manera. Tal vez no completamente o no en su totalidad, pero sí tiene algo de conocimiento de Dios. Sus hermanos igualmente. No estoy diciendo que José haya sido, pudiéramos decirlo, un angelito o que haya hecho todo perfectamente. Pero hay que considerar esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se desarrolla la historia y ustedes van a ir viendo que conforme pasan las cosas, sus hermanos venden a José. Primero tenían planeado matarlo y no lo matan, lo venden. Al momento en que lo venden, va a dar José a Egipto, a casa de uno de los mayores generales o gobernantes de Egipto, Potifar, y después de esto él queda a cargo de todo lo que hay en casa de Potifar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en su primera etapa, él está al cuidado de sus hermanos, al cuidado de vigilar que ellos hagan todo bien, que ellos estén
haciendo el bien en todo momento y no vayan a meter en problemas a su papá y no vayan a meterse en problemas ellos. En todo momento José está encargado de eso. Vemos cómo van a ir aumentando sus responsabilidades conforme va pasando. Y hermano, quiero que usted aquí vaya uniendo cabos. La fidelidad de Dios a veces se manifiesta con las responsabilidades que tenemos. A veces se manifiesta con las cosas que a nosotros, o más bien a las cosas que dejan a nuestro cuidado, de las cuales nosotros nos tenemos que hacer responsables. Y esto se va viendo en la vida de José. ¿Por qué digo que la fidelidad de Dios se manifiesta ahí? Bueno, al final tocaremos ese punto. Entonces, José es vendido a sus hermanos y en esta primer parte de la historia, José llega sano y salvo a Egipto y ahí entonces él se hace como que la mano derecha de Potifar y él está a cargo de todo lo que hay en casa de Potifar. Después de esto vemos el suceso de la esposa de Potifar, ¿verdad? Cómo intenta seducir a José porque José está guapetón y a ella le gusta, entonces ella quiere tener intimidad con José y hermanos, muy probablemente esto no ocurrió solamente una vez. El acoso yo creo que José se lo ha de haber llevado muchos días y miren, esta posición es muy importante, este punto en la historia es muy importante. José en este periodo o en este segundo acto de la historia o de su vida, José no tiene más de 17 o 18 años. José es un adolescente, un muchacho, y ustedes conocen bien que los jóvenes tienen la hormona, todo lo que da, entonces ellos fácil se lo hubiera sido para cualquier joven pasar una noche con la esposa de Potifar. Yo me imagino que esa mujer no ha de haber sido nada fea, ha de haber sido muy guapa, ha de haber sido muy hermosa. Tomemos en cuenta que también ella tenía a todos en la casa y le hacían caso, ¿verdad? Todos seguían las indicaciones de ella por ser la esposa de Potifar y muy probablemente ella tendría beneficios en algunos otros lugares de Egipto. Entonces cualquier chico listo o cualquier chico que se hubiera querido pasar de listo hubiera tomado esta oportunidad, ¿verdad? Muy probablemente le hubiera traído problemas de todas maneras, pero el pensamiento hubiera sido: lo bailado, ¿quién me lo va a quitar? Pero no es así con José. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Si tomamos en cuenta estas cosas y que la tentación se le presenta más de una vez, nos daremos cuenta que José tiene muy en su mente lo que su padre le ha enseñado, lo que aprendió en tierra o en casa de su padre, quién es Dios, y él lo tiene bastante claro. Y él no cae en la tentación. Y él dice: ¿cómo yo le voy a hacer este daño a mi patrón, a mi jefe, a aquel que me ha tratado bien y me ha puesto sobre todas las cosas de su casa? Yo no le voy a hacer este mal, o sea, todo él me lo confió. Lo único que yo no puedo tocar es a su esposa y no sería justo de mi parte ir a tocar lo que no puedo tocar, ¿verdad? Entonces él se va y la esposa de Potifar hace ahí su berrinche, se enoja y culpa a José de que tuvieron intimidad, de que él abusó de ella, y entonces José va a dar a la cárcel. Y aquí es donde llegamos al punto que acabamos de leer, en donde nos dice que el carcelero ahora es el que pone a José sobre todas las cosas de la cárcel. De manera que el carcelero ya no tenía que preocuparse de nada, sino que todo lo hacía José, y lo que hacía José estaba muy bien porque Dios estaba con él. La fidelidad de Dios estaba ahí. Vemos la fidelidad de Dios en su casa, cuando estaba con sus hermanos. Si bien tal vez José en algún momento presumió un poquito de más, podemos decirlo, ok, bueno, pero la fidelidad de Dios ahí estuvo. Después vamos a ver a José llegando a Egipto después de haber sido vendido por sus hermanos, y uno puede pensar que las desgracias se le van juntando a José, pero llega a un muy buen lugar, a un muy buen puesto, y vemos que Dios lo bendice ahí. Todo lo que toca o todo lo que está José a cargo va para arriba. Y entonces otra vez vienen las situaciones tristes, las situaciones difíciles, las situaciones de tentación. Y José
por mantenerse íntegro, por mantenerse fiel a sus convicciones, él va a dar a la cárcel. Y ahora vemos que en la cárcel José dirige, a pesar de que él es uno de los presos, él dirige y está a cargo de la cárcel, porque Dios está con él. Entonces vemos cómo de todo lo que José es responsable, Dios lo bendice. Pero aquí viene el punto importante. ¿Por qué Dios lo bendice? Entonces el punto importante lo encontramos justo en el momento en que José huye de la esposa de Potifar. Y esto es las convicciones de José. ¿Y esto de qué nos habla? De que José en su intimidad, de que José conocía a Dios perfectamente, de que José había entendido qué era lo que quería Dios. O tal vez en ese momento no lo entendía en su totalidad, pero José conocía bastante bien al Dios de su padre, a su propio Dios. De manera que aunque estas situaciones fueran difíciles para él, porque en la cárcel vemos más adelante que cuando él interpreta los sueños de el panadero y el copero, él pide, por favor acuérdense de mí cuando vayan con Faraón y todo. Bueno, obviamente a José no le estaba pasando bien en la cárcel, pero tampoco era el peor de los presos. Entonces esto nos habla de que José tiene una intimidad con Dios. Y hermano, Dios es fiel. La fidelidad de Dios se manifiesta y está presente en nuestras vidas cuando nosotros también somos fieles a Dios. Uno puede pensar, o entonces podemos decir, entonces Dios es convenenciero y solamente es fiel con nosotros cuando nosotros somos fieles. No es así, esto se aplica para nosotros. Nosotros somos los convenencieros y somos fieles a Dios cuando Él está siendo fiel a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando llegan las situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando llega el momento en que nosotros no vemos a Dios? Y no quiere decir que Dios se va, sino que simplemente en nuestra humanidad el problema nos rebasa y dejamos de ver a Dios y entonces creemos que Él se fue y entonces empezamos a pensar, Dios se ha ido, Dios me ha abandonado y Él me había dicho que iba a ser fiel, pero ahora no es así, yo veo que Él se fue y no es así, Dios sigue siendo fiel, Él está ahí con nosotros, solo que el problema nos tiene cegados. La fidelidad de Dios está en todo momento, pero también Dios pide que nosotros le seamos fieles. También Dios pide que nosotros renunciemos a todo el pecado, que nosotros renunciemos a todo lo que nos separa de Él y que nuestra vida sea encaminada a una santidad y a una fidelidad exclusiva de Dios. De otra manera Dios no me puede bendecir. Yo estoy seguro que Dios nos bendice de muchas maneras aunque estemos lejos de Él. Muchas veces tenemos un buen trabajo, muchas veces el sol sale para nosotros, cae la lluvia para nosotros, hay sustento en nuestro hogar de una u otra manera, aún ya estando lejos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, su presencia está ahí, su fidelidad está ahí con nosotros y esto aún es mucho más de lo que tenemos si no está Él ahí. Entonces, ¿por qué Dios me pide que yo sea fiel para Él entonces ser fiel conmigo? Así lo entendemos nosotros, pero la verdad es que Dios primero es fiel con nosotros y en respuesta a esa fidelidad de Dios, nosotros también tenemos que ser fieles. Hay un canto que a mí me gusta mucho de un grupo que se llama Semilla de Mostaza y este canto dice, yo solo respondo a Él porque Él me amó primero. Y es lo mismo con esto de la fidelidad. Yo le soy fiel a Dios porque Él fue fiel a mí primero. Porque de todo lo que me pudo haber pasado y merecía que me pasara a causa del pecado, a causa de las consecuencias de mis actos, Dios fue fiel y no permitió que muchas cosas de esas pasaran.
Algunas de esas sí las permitió para que aprendiéramos, para que entendiéramos, para que fuéramos capaces de ver la magnitud de las cosas y de lo que Dios nos está salvando. Pero otras tantas, hermano, usted no sabe ni de cuántas nos ha salvado Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Él está ahí con nosotros. Él en todo tiempo muestra su fidelidad. Usted despierta un día, es por la fidelidad de Dios. Usted se va a dormir ese mismo día, ya cansado de tanto trabajar, que ese trabajo es por fidelidad de Dios, que usted está yéndose a acostar con su esposa y esa esposa es por la fidelidad de Dios. Usted ve a sus hijos, usted ve a su familia y esa familia está ahí por fidelidad de Dios. Usted tiene salud y si usted enfermó, usted se sana y es por fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está en nuestras vidas presente todo el tiempo. Y Él pide que nosotros seamos fieles a Él también. Vamos a continuar. Ahora vamos al tercer y último escenario en la vida de José. José ya pasó el tiempo. Faraón tiene un sueño que nadie lo puede interpretar. Entonces uno de los prisioneros que había estado con José se acuerda de que José le interpretó un sueño en la cárcel y entonces va y lo dice a Faraón y Faraón manda a traer a José. José interpreta el sueño y entonces Faraón lo pone a cargo de este plan para que no se muera de hambre la nación egipcia y no se muera de hambre las naciones vecinas, ¿verdad? Aunque no era con esa intención, pero vean de qué tamaño es la fidelidad y la provisión de Dios, que cuando uno está siendo fiel a Dios y permaneciendo fiel en sus convicciones a Dios, todo lo que nosotros hacemos no solamente es de bendición para nosotros, es de bendición para el que está aquí, cerquita inmediatamente a mi lado, pero también para los que están lejos. Y usted no se da cuenta muchas veces, no nos damos cuenta de hasta qué punto la bendición de Dios en nuestras vidas o las buenas decisiones también que nosotros tomamos gracias a que buscamos ser fiel a Dios son bendición para otras personas también. ¿No se ha puesto a pensar alguna vez en esto? Es muy interesante y a veces nosotros no lo pensamos, no tenemos a veces el tiempo para pensar en esto, vivimos muy deprisa, pero un día póngase a pensar, ¿qué hubiera sido si en tal etapa de mi vida yo no hubiera hecho lo que hice de seguir fiel a Dios? ¿Cuántas cosas negativas hubieran pasado? Y se va a dar cuenta que una decisión de ser fiel a Dios trae bendición y cambia la vida de demasiadas personas. Hay gente que está probando la fidelidad de Dios cada día gracias a que usted decidió seguir a Dios y decidió ser fiel a Dios. Y usted ni cuenta se da. Y vemos que esto pasa con José. José planeó cómo hacer que la nación de Egipto, discúlpenme, no muriera de hambre. Y aunque ese era el plan de José, vemos que naciones de todos lados vienen y alcanza para alimentar a estas naciones. Hay bendición para estas naciones y todo por medio de José. Una vez más, la intimidad con Dios transforma al hombre y en el momento en que el hombre tiene que salir y ahora sí todo el mundo lo ve lo que ha ocurrido en la intimidad, ve la transformación que Dios ha hecho en la intimidad. No es al revés, no es buscar a Dios enfrente de todo el mundo, eso cualquiera lo puede hacer, es buscar a Dios en la intimidad para que haya una transformación en la intimidad que se refleje enfrente de todo el mundo y entonces todo el mundo va a ver reflejado a Dios en nosotros. Y es lo que hace José. Y llegando a este punto vemos todo lo que ocurre después, ¿verdad? Todo lo que está haciendo Dios lo va bendiciendo. Vienen sus hermanos a buscar alimento porque en la tierra en donde están también se está acabando todo el alimento y José habla con ellos. José pareciera que se está divirtiendo un poquito con ellos, pero no es así. Lo hace con una intención y esta intención, hermano,
con esto quiero cerrar. La intención con la que José hace esto es decirle a sus hermanos, ustedes o lo que ocurrió antes era con la intención de perjudicarme, pero todo lo que ocurrió en ese momento, Dios lo transformó, Dios lo tomó y lo convirtió en bendición. Y una vez más, la fidelidad de Dios está en mi vida y gracias a esa fidelidad hay bendición también para ustedes. Yo los perdono, no se preocupen, no pasó nada. Aquí todos seguimos siendo familia, hermanos. Y esto es muy bonito, porque nos habla del corazón de José. Nos habla de la transformación que ha tenido José. Ahorita lo leemos y lo hablamos muy rápido, hermano, pero estos fueron años. Para cuando José llega a Faraón, fíjese, pasa con Potifar, Potifar, discúlpenme, pasa con Potifar a la edad de entre 16, 17 años, 18 si quieren, pónganle. Para cuando llega a Faraón a interpretar su sueño, José ya tiene como 30 años. Todo este tiempo en la cárcel, José tiene intimidad con Dios. Todo este tiempo, José no se deja uh, seducir por pensamientos tal vez de tristeza y soledad. Dios me abandonó. Dios no se acuerda de mí. Y eso que esta es la fidelidad de Dios. ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Estoy en una cárcel, pude haber estado en mi casa con mi familia. Tal vez si hubiera cedido a la tentación de la esposa de Potifar, aún estaría trabajando ahí. Pero estoy en una cárcel, mugrienta, apestosa, llena de veto a saber qué animales pudiera haber ahí. El sucio, el tal vez con un mal olor. Sin embargo, él no permite que estos pensamientos le depriman, que estos pensamientos le quiten de su cabeza quién es Dios. A pesar de la tristeza, a pesar del dolor, él se sigue acordando de Dios y sigue siendo fiel a Dios. Y aquí está otra vez el punto, él sigue siendo fiel a Dios. ¿Ustedes creen que Dios lo iba a desamparar, que Dios iba a olvidar de José si él está siendo fiel? Si José está siendo fiel a Dios, Dios no se iba a olvidar de él de ninguna manera. Y a veces a nosotros se nos olvida esto. Nosotros pensamos o con unos cuantos días de dificultades ya estamos diciendo, no, es que Dios se olvidó de nosotros y oh, no, ¿qué va a ser de mí en esta vida? Hermano, usted sea fiel a Dios y yo le aseguro, la fidelidad de Dios ahí está. Ahorita usted no la puede ver por el problema, pero ahí está. Cuando ya no pueda más, ahí va a estar Dios y Él va a ser fiel, ya lo va a levantar y va a salir adelante. Dios tiene un propósito con usted. Dios quiere bendecir a más gente por medio de usted. Dios quiere bendecirlo a usted. No crea que Dios se goza en tenerlo en una situación mala o en una situación difícil. No es así, Dios no se goza de esto. Dios desea que estemos bien. Dios desea que nosotros gocemos de su fidelidad, de las bendiciones que tiene. Pero nosotros también tenemos que ser fieles. Y en esta mañana, hermano, yo le invito a que si usted está pasando por un momento en donde el problema lo está rebasando y usted ya siente el agua hasta el cuello, o tal vez ha estado en un tiempo en donde usted se ha alejado de Dios, yo le invito a que usted regrese, a que usted medite un poco y diga, yo necesito de Dios, yo necesito regresar, yo necesito estar nuevamente en su presencia. Y Dios es fiel y justo para perdonar. Otra cualidad de su fidelidad, ¿verdad? Él nos perdona a pesar de que nosotros hayamos traicionado a nuestro Dios. Él está ahí para perdonarnos. Y si usted ha estado firme en todo este tiempo y si usted ha sido fiel a Dios en todo este tiempo, hermano, yo le invito a que usted anime a otros a que sigan siendo fieles. En estos momentos, las iglesias
los templos están cerrados y las iglesias están en las casas. Pero también es un tiempo en donde nosotros podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Porque en casa es muy sencillo olvidarnos del culto. En casa es muy sencillo hacer como que oramos o como que estamos en nuestro tiempo de adoración y no estamos realmente ahí. Pero cuando uno es fiel a Dios, cuando uno realmente busca agradar a Dios, lo busca sobre todas las cosas. Y Dios ve eso y Dios se agrada y Dios se pone muy contento y Dios dice, ¿cómo yo voy a cerrar mi mano ante Él, ante mi pueblo? Él me está haciendo fiel, Él se está esforzando, le está costando y yo lo veo y se está esforzando, pero ¿cómo yo voy a ser malo con mi pueblo? Entonces Dios es fiel y entonces Dios bendice y entonces Dios nos llena de bendiciones, nos llena de su amor, nos llena de su presencia y comprobamos una vez más la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Hermano, yo le invito a que usted sea como José y usted sea fiel a Dios para que usted pueda entonces comprobar la fidelidad de Dios en su vida. Vamos a orar para despedirnos y espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel y justo con nosotros. Gracias porque a pesar de que nosotros no merecemos tu fidelidad, no merecemos tu amor, no merecemos tu justicia, tú estás ahí y nos la das, Padre, y nos recibes con brazos abiertos. Y aún así, Señor, nos restauras, nos sanas y nos das una nueva vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a corresponder ese amor que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a corresponder esa fidelidad que tú tienes para con tu pueblo. Nosotros queremos serte fiel. Nosotros queremos agradarte en todo momento, Señor. Te pedimos que tú cambies este corazón duro que nosotros tenemos, que tú cambies todo aquello que nos separa de ti y nos des un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que se inclina hacia tu voluntad, hacia tus cosas, hacia ti, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos, bendice sus casas, bendice, Señor, sus negocios, bendice, Señor, sus proyectos y como con José, Señor, tu mano poderosa esté con cada uno de ellos y respalde cada una de las cosas que hagan, porque tu fidelidad está con ellos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien y espero verlos pronto en algún momento, hermanos. Cuídense mucho y nos vemos.